Esperamos que vayáis entrando y empezaremos esta interesantísima sesión de hoy. Damos un minuto más para que se puedan conectar todos los que estaban inscritos para la Finance After Work de hoy. Pues si os parece, vamos a iniciar mientras los otros participantes se van uniendo a esta sesión. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera sesión de Finance After Work de la temporada. Podríamos decir que se empieza ya, empezamos con un tema bastante interesante y empezamos fuertes, porque empezamos con un tema que es un hype actualmente a nivel mundial, que es la inversión de impacto. Por lo tanto, muy contentos de poder que os conectéis hoy. Y hoy contamos con una persona, la verdad que le tengo una estima especial, porque nos conocemos desde hace ya, pues estábamos repasando antes, más de 20 años, porque coincidimos en nuestra vida pasada en el mundo bancario, cuando estábamos trabajando juntos en el grupo de Chebank. Y Jaume Iglesias, que te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes, gracias. Y nada, pues Jaume, si quieres puedes explicar un poco tu trayectoria después de Deutsche Bank, qué es lo que hiciste y qué es lo que te ha llevado a la inversión de impacto y después puedes empezar con lo que tenías previsto para compartir hoy, que es explicar lo que es la inversión de impacto, para que todo el mundo entienda bien estos conceptos de inversión de impacto, que hoy en día hay veces que pueden ser un poco confusos. Y después sé que nos vas a ilustrar con 3 ejemplos prácticos y reales sobre la inversión de impacto, que lo que ayudará a nuestros asistentes es a entender bien y también a tangibilizar lo que es la inversión de impacto. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento, Jaume, que te conectes con nosotros hoy en la Finance After Work de la Barcelona Finance School y explícanos un poco rápidamente tu trayectoria y cuando lo estimes, pues ya puedes empezar con la temática de hoy. Sí, gracias. De hecho, el tema de la inversión sostenible, más específicamente el tema de la inversión de impacto, yo creo que es la novedad en el mundo financiero, la mayor novedad financiera desde que se lanzó el private equity hace 30, 40 años. Para mí es la cosa más excitante que ha pasado. O sea, que si la sesión de hoy no salimos todos súper dinamizados, súper activos, es culpa mía, porque tema más fácil y tema más interesante no, yo creo que no existe en estos momentos. O sea, que es un tema que me fascina. Yo llegué a él cuando dejé el Deutsche Bank en el 2005, me fui a vivir a Suiza, a trabajar para la UBS en Suiza, en Zurich, y tuve la oportunidad de crear allí el departamento de inversión de impacto y luego tuve también la oportunidad de llevar el departamento de ESG, de las inversiones, en Suiza. Y ha sido un viaje de los últimos 15 años en el que he tenido la oportunidad, bueno, la suerte de crear productos, llevar la parte de asesoramiento para los clientes. Y lo que me gusta del tema es que tuve la oportunidad de aplicar mis conocimientos financieros y a su vez hacer algo para tratar de mitigar los problemas que a mí me tocan personalmente, como el cambio climático, la desigualdad de género, la escasez de agua, todo esto que a mí me tocaba personalmente y que me preocupaba, pues a través de la inversión de impacto hay la oportunidad y tenemos la opción de tratar de influenciarlos positivamente. Y fue bueno, en aquel momento no existía mucha inversión de impacto, había alguna cosa, pero yo me tiré sin saber mucho si había agua y luego resultó que la piscina estaba llena, pero bueno, eso lo hemos ido descubriendo con los años y pasó de ser un nicho a ser ahora una de las partes de las finanzas que crecen más, o prácticamente seguramente la que crece más, y la que más atención a parte de los investigadores, mercado en general y mucha gente que quiere aprender. O sea, que es un mundo por desarrollar y esa es una de las partes gracias de los intereses que aún está creciendo. Entonces, la sesión de hoy la habíamos preparado de una manera súper práctica, nada de teoría, de hecho, nada es un minuto de teoría al principio para fijar los conceptos, qué es la inversión en ESG, el Environmental Social Governance, cuál es la diferencia con inversión de impacto y a partir de ella nos lanzamos a 3 ejemplos prácticos para entender cómo funciona, cómo se hace. Si tenéis dudas, si veis algo que no habéis entendido porque no lo he explicado bien,
Si queréis, si tenéis otras opiniones, lo que sea, por favor, lo ponéis en el chat y Juan me traslada las preguntas. Tendremos sesión de preguntas al final también, si queréis, pero en cualquier momento lo que tenéis que intentar ser dinámico y tratar de solucionar las dudas para que aprendamos vosotros de los casos, yo de vuestras preguntas y así avanzamos todos juntos en este sector que aún tenemos tanto por hacer. O sea que si os viene bien, lo que voy a hacer ahora es empezar a compartir mi documento que he preparado y ahí debería estar. ¿Lo podéis ver? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Pues vamos en 30 segundos, la diferencia entre la inversión ESG y la inversión de impacto. En el ESG lo que se intenta es seleccionar aquellas empresas cotizadas en la bolsa para optimizar su retorno. Y la única diferencia con la inversión convencional, con lo que haría un analista convencional que miraría, bueno, pues quiero invertir en Apple y no en Samsung. ¿Por qué? Pues porque los márgenes son más grandes, porque los precios son mejores, porque el market share por la tecnología, por lo que sea. El inversor de sostenibilidad hace exactamente lo mismo, pero además se pone otras gafas y empieza a cuestionarse cosas como temas medioambientales, temas sociales, temas de gobierno. Esas prácticas que hace unos años la gente, cuando nos contábamos a nuestros colegas del mundo de la inversión, nos miraban de una manera rara, poco a poco se han ido incorporando porque los inversores ven que son necesarias. Y si hablamos del tema medioambiental, por ejemplo, bueno, el cambio climático parecía una cosa un poco de Greenpeace hace unos años y no tenía mucho acomodo en el mundo de las inversiones, pero hoy en día parece innegable que si miramos el cambio climático, tiene un impacto brutal en muchos sectores. Pensemos en la agricultura. ¿Quién duda hoy que el impacto del cambio climático sobre la agricultura es muy grande? Y por extensión en todas las empresas de alimentos y de bebidas. Y empecemos a poner nombres desde la Pepsi Cola, Coca-Cola, Danone, Unilever, empresas gigantes. Pero lo mismo pasa si hablamos de turismo. ¿Cómo va a cambiar el cambio climático? ¿O cómo va a impactar el cambio climático sobre el turismo? ¿Qué va a pasar con las zonas que viven del esquí, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con las zonas que viven de los parques acuáticos? ¿Qué va a pasar con las zonas que viven de los campos de golf? ¿Qué va a pasar con aquellas zonas que incrementan las temperaturas? ¿Qué va a pasar con España? ¿Va a venir alguien de vacaciones si estamos a 40 grados? Eh, esos impactos hay que tenerlos en cuenta como inversor, porque estoy invirtiendo y tal vez no quiere invertir tanto en esa empresa, o tal vez no quiere invertir nada, o tal vez quiere invertir mucho más en otras empresas que están mejor preparadas. Como decía, nos pasa en la agricultura, nos pasa en la alimentación, nos pasa en turismo, pero nos pasa en sectores como seguros, por ejemplo. Vemos lo que está pasando con los fuegos, con los ciclones, con la subida del nivel del mar. Pensemos la subida del nivel del mar. ¿Dónde están los activos más valiosos de una sociedad? Al lado del mar, desde carreteras, instalaciones, centrales nucleares, centrales térmicas, vías ferroviarias, desde luego viviendas. Todo eso en 15, 20, 5 años va a estar impactado. De hecho, en Estados Unidos las dos mayores compañías aseguradoras se han retirado del mercado de Florida. Imaginemos aquí, por ejemplo, que ahora Mafre decidiera no asegurar en Andalucía, por ejemplo. Bueno, pues todo esto, había muchos inversores que decían, bueno, el cambio climático es un tema que sí, está muy bien, es un ICE. No, no, es un tema económico. Es un tema económico. Lo mismo el tema social o de la desigualdad de género. Uno puede tener una visión personal de la desigualdad de género, bien, pero la cuestión es que si nos centramos desde el punto de vista económico, una empresa que solo tenga en su consejo de dirección o de administración hombres, como inversor te lo tendrías que plantear a veces, porque una empresa que sistemáticamente renuncia al menos al 50% del talento, a mí como inversor, a mí ya no me gusta. Entonces, todos estos temas que eran temas considerados muy suaves y muy de hacer el bien, en realidad se ha comprobado que son temas fundamentales para invertir. Y aquí veis en la gráfica, en la parte inferior, donde se compara el rendimiento en los últimos 30 años, es decir, ya hay suficientes series históricas, comparamos el rendimiento del Standard Poor's 500, que es la línea blanca que veis, contra el primer índice social de la Bolsa de Nueva York, que se publicó, que es el MSCI KLD 400 Social. Y como veis, los dos se comportan de manera muy parecida, pero curiosamente, quien ha invertido teniendo en cuenta todos estos factores
medioambientales, sociales, de buen gobierno, ha acabado ganando. Y eso es algo que la comunidad inversora al final ha tenido que acabar. En resumen, la inversión ESG lo que pretende es optimizar los retornos, pero siendo consciente que hay factores como el medio ambiente, factores sociales y el buen gobierno, que sí que tienen un impacto sobre. Ahora, si nos movemos a la inversión de impacto, aquí el objetivo, hay dos objetivos fundamentales. No solo es optimizar los retornos, que también lo es, pero fundamentalmente es tener un impacto, y por eso se llama así, positivo sobre el medio ambiente, es decir, tiene una intención de cambiar el mundo para ti. Y las tres características que definen la inversión de impacto es que tenga esa intención, es decir, que se haga de forma deliberada, no de una forma secundaria, sino mi objetivo tiene que ser, mi empresa existe para mejorar el mundo de esta manera. A su vez lo va a hacer no como una donación, sino puramente un mecanismo, pero tiene que haber una intención. Segundo, tiene que ser medido. Tengo que saber explicar cuáles han sido los cambios que han pasado en el tema medioambiental, en el tema social. Y tercero, tiene que haber una adicionalidad. Es decir, que si mi inversión no hubiera existido, el problema hubiera mejorado menos o simplemente no hubiera mejorado. O dicho de otra manera, mi inversión ha permitido que ese problema social o medioambiental haya mejorado. Por eso hablamos de adicionalidad, porque tenemos que descartar que la mejora sea simplemente porque hay una tendencia existente. Bien, hasta aquí la teoría. No vamos a hablar más de teorías, vamos a centrarnos en los casos prácticos. Y una imagen que a mí me gusta para explicar el tema de la inversión de impacto es que la mayoría de la gente ve los retos como algo problemático. ¡Wow! El mundo se nos está cayendo, ¡wow! Las temperaturas, ¡wow! La desigualdad de género. El emprendedor de impacto y a su vez el inversor es el señor que está dándole la vuelta a la tortilla y diciendo, es cierto, aquí hay un reto, pero también hay una oportunidad de negocio que hasta ahora nadie ha visibilizado. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver tres oportunidades de negocios reales, de inversiones de impacto, que, que nos permiten, uno, generar retorno positivo, o cuyo objetivo es generar un retorno financiero positivo, y a su vez solucionar algunos problemas graves que tenemos socialmente o medioambiental. Vamos a ver el primero. Son tres ejemplos completamente distintos. El primero es en países emergentes. Es dar acceso al crédito a empresas medianas y pequeñas. En países emergentes significa en Sudamérica, en África, en el sudeste asiático. El segundo es un tema que a mí personalmente me apasiona y en el que trabajo, que es el tema de la discapacidad, inversiones para la discapacidad. Y el tercero es una aplicación que muchos de vosotros conoceréis, que es el Too Good To Go, para evitar el desperdicio de la comida. El primero, como decía, es países emergentes, lejanos de nosotros. El segundo es una aplicación de alta tecnología fabricada en Barcelona. Y la tercera es una aplicación danesa, pero que también funciona en Barcelona y que podéis cualquiera de vosotros bajar la aplicación. Vamos así al primero yo les llamo reto, porque son retos que tenemos delante y que no se han solucionado o solo se han solucionado parcialmente, y el inversor de impacto y el emprendedor de impacto dice, aquí hay una oportunidad, voy a tratar de darle la vuelta. Y una de ellas es el acceso al crédito para las pymes, para las empresas pequeñas. ¿Por qué? Aquí veis una foto de una empresa real, de un caso en el que invertimos cuando yo estaba en la UBS montando este producto, una empresa de mangos en África. Y la tesis es, en los países europeos, en los países desarrollados en general, si tú en Barcelona tienes una empresa mediana, pequeña, mediana, 20 empleados, 50, que gana dinero y una buena empresa, tú vas al banco y ese banco te da crédito. La situación es distinta si tu empresa está en Sierra Leona, en Camerún, o en Nicaragua o en Laos. Tú tienes la misma empresa que funciona bien, que estás generando beneficios y tú vas al banco y el banco te dice o te lo da con unos colaterales que son imposibles, o te lo da un tipo de interés que es imposible de devolver. ¿Qué sucede? Que si esas empresas tuvieran acceso al crédito, esas empresas, ¿qué harían? Contrataría más personal, que tiene un impacto positivo tremendo en muchas de estas acciones. Esas empresas empezarían a producir más, muchas de ellas podrían empezar a exportar. Eso dinamizaría la cadena de suministros locales. Eso permitiría que los empleados pudieran, por ejemplo, invertir en su propia sanidad, llevar a sus hijos a las escuelas.
una serie de, de- de- de factores positivos que se generan a partir de dinamizar la economía. Y lo que vemos, observando los datos, es que hay millones, estamos hablando de más de 30 millones de empresas. El mercado es gigantesco, países en desarrollo. Y la gran mayoría de ellas no tienen el soporte financiero que merece. Y el capital circulante es un problema. Y básicamente ahí hay una oportunidad financiera de billones de dólares. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva del inversor de impacto, lo que dice, bueno, es que si invierto en estas empresas, como decíamos, ahí puede generar un impacto social por ocupación, por el crecimiento local, por el pago de impuestos, por este tipo de impactos. Pero es que además pueden ser oportunidades muy interesantes para invertir. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas medianas y pequeñas trabajan con consumidor local, que es muy resistente. Si hay una crisis en la bolsa de Nueva York, a ellos les da igual porque son empresas que producen de consumo. En países donde tiene una demanda muy grande, el crecimiento de la población joven, la clase media es creciente, suelen ser países con recursos naturales abundantes. Es decir, que hay una posibilidad interesante puramente desde el punto de vista del inversor. Y ahí tenemos los dos factores, el impacto social y la oportunidad interesante. Claro, hay mucha gente que cuando les presentas estas opciones lo que te dice es, uy, sí, pero es que invertir en Camerún es muy peligroso. O en Camerún es un país en desarrollo. Y tú dices, sí, pero precisamente por eso tenemos la oportunidad de invertir y de generar su retorno. Y si miramos nuestros propios países, eh, países riquísimos como Suecia, por ejemplo, hace no tantos años estaban en situación de pobreza extrema, la gran mayoría. Y han ido creciendo en parte por el desarrollo de esas empresas pequeñas y medianas. Como anécdota personal, yo he pasado tantos años en Suiza, mi mujer es suiza, y mi suegra, que tiene 80 años, siempre me cuenta que ella, Suiza, seguramente en los países, me cuenta cómo los niños iban siguiendo a las personas que llevaban los carros de carbón, iban aprovechando los trozos de carbón que caían para poderse calentar en casa por la noche. Estamos hablando de hace 60, 70 años. Es decir, todas las economías, por más ricas que sean hoy, hace 50, 60, 70 años eran economías de pobreza. Es decir, ha habido una evolución de la economía y esa evolución ha sido en gran parte por la de las empresas pequeñas y medianas que han sido tan ricas. Entonces, invertir en empresas pequeñas y medianas en países emergentes puede ser una. Si además lo comparamos con el crecimiento que esas economías están teniendo, si veis la línea a la izquierda arriba, la línea blanca, cómo va decreciendo cada año, ese es el Producto Interior Bruto del G7, de los países principales del mundo, que era hace 20 años, 30 años, la mitad de la economía mundial, y cada año va perdiendo peso, y las economías nuevas cada año van ganando peso, hasta suponer más de un tercio de la economía. Es decir, como dicen los americanos, the trend is my friend. Ahí la economía me está empujando. Ahora viene la visión crítica. Muy bien, imaginemos que estamos de acuerdo que hay un impacto, pero realmente han generado retornos esas empresas y para eso me gustaría mostraros aquí los datos de el IFC, el International Finance Corporation, que pertenece al Banco Mundial, que lleva 60 años invirtiendo en ese tipo de mercados. Es decir, nadie tiene más experiencia y con 60 años ya sabemos si han ido a las. Bueno, pues si veis, si os fijáis en la última línea, de las tres líneas aquí, el IFC versus el Standard Poor's 500, es decir, cuando comparamos lo que han ganado el IFC comparado con lo que hubieran ganado los inversores en el índice bursátil más conocido del mundo, en Nueva York, resulta que desde el año 61 hasta la fecha, invertir en esos países emergentes te ha dado por encima del Standard Poor's 500, que ha tenido un rendimiento fenomenal, un 15%. Es decir, financieramente no solo has generado impacto social, sino que encima ha sido mucho mejor financiera. Y ahí nos permite desmitificar el tema de el riesgo. Claro que hay riesgo en los países, pero también hay mucho riesgo. Esa tendencia, ese sobre retorno, se ha ido reduciendo de todas maneras
Y en los últimos años, la bolsa americana ha tenido un boom tan grande, sobre todo a través de tecnológicas, grandes empresas, que los mercados emergentes han quedado detrás. Pero han quedado detrás habiendo generado ya unos retornos muy grandes. Es decir, que financieramente es una buena opción y además te permite desvincularte porque no están tan conectados a los mercados. Es una buena manera de reducir tus correlaciones en tu cartera. Bueno, ¿cómo invertimos? ¿Cómo soy yo capaz de invertir en Nicaragua, en El Salvador, en Camerún, cuando yo no conozco esos mercados? Lo que hicimos en la OBS fue crear un producto en el que los clientes nos daban el dinero a nosotros y nosotros buscábamos fondos de inversión de private equity locales en esos mercados, porque yo no conozco el mercado de cambio, no conozco el mercado de la India, de Bangladesh, pero esos fondos locales sí, les damos el dinero y esos fondos a su vez invertían en 10, 15 empresas locales, empresas medianas en sectores como educación, sanidad, energías verdes, agricultura, energías renovables. Y ese fondo está generando aproximadamente un 10% anual, que es un buen rendimiento y además totalmente desvinculado a los recursos. Y finalmente lo que hacemos es, de forma regular, irles contando cuál es el impacto social de todo lo que va generando su dinero. Desde cuántos, en caso de que se invierta en temas de educación, cuántos estudiantes, cuántas escuelas, cuántos maestros, en el tema de sanidad, cuántas camas, cuántos médicos, cuántos pacientes, en el tema de la energía, cuántos megavatios de energía verde se han producido, es decir, para que ellos puedan ver, bueno, estoy sacando un 10% anual y además tantos niños se pueden favorecer de estas inversiones y allí tenemos ese producto está funcionando bien, lo lanzamos en el 2003 y estará ya a punto de vender. Son productos a la. Bien, ese es el primer ejemplo, un ejemplo global. Ahora quería contaros un segundo ejemplo que es de alta tecnología. Muchas veces pensamos en temas sociales como mucha gente aún piensa en el UNICEF Plus, ¿no? Y no, estamos hablando de empresas, muchas de ellas con una tecnología impresionante. Y la que os quiero presentar es una empresa catalana que se dedica a intentar garantizar una movilidad segura para aquellas personas que tienen una baja visión. La baja visión es, aquí intento representar, la foto de la izquierda es la visión normal de la humanidad. La foto de la derecha es la misma foto, pero es lo que ven las personas con, les llaman visión de túnel. Es decir, si os ponéis una mano aquí delante, como si fuera un catalejo, podéis más o menos, nos podemos imaginar qué es lo que es. Y no son pocos, tienen 70 millones de personas, 7 de las cuales están en. Y las causas pueden ser desde la diabetes a un accidente vascular, un desprendimiento de retina, un tumor. Es decir, es una casuística bastante grande. ¿Qué les pasa a estas personas? Que lógicamente cuando andan por la calle no ven las escaleras, no ven la parte, no ven si hay una papelera, no pueden ver los semáforos, no pueden ver si hay un escalón pequeño, no pueden ver multitud de cosas y su movilidad está realmente en peligro. Y acaban cayendo, acaban lesionándose, acaban reduciendo su actividad al mínimo, a la mínima expresión, acaban quedándose en casa. Con eso lo que hacen es perder su autonomía, ser muy dependientes, es decir, un cambio de vida muy radical. Y además no hay tratamiento y no hay operación ni hay medicamentos que solucionen ese problema. Y son, como decía, muchísimas personas, 7 veces más habitual que la. Em, ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué hacen las gafas? Aquí tenemos un vídeo que Shania nos va a mostrar ahora en un segundo, en el que se ve qué es lo que puede ver una persona con visión de túnel si no tiene las gafas y qué es lo que ve a partir de ponerse las gafas. Tenéis que, en un segundo vídeo veremos cómo son las gafas, pero tenéis que imaginar como unas gafas de esquí que te pones, que tienen unas camaritas integradas que no se, son tan pequeñas que no se ven, y lo que hacen esas camaritas es enseñarte lo que tú verías, pero sobreponerte información que te puede ser útil para tu movilidad, como por ejemplo unas flechas y una escalera delante. Tú solo ves por aquí arriba, no ves la parte de abajo, pero cuando llevas las gafas, automáticamente te vas enseñando y te va diciendo cosas.
los auriculares también, cuidado, aquí hay unas escaleras. Si tú vas a cruzar una calle, ves el semáforo, las gafas te dicen si está rojo o está verde. Si tú estás en el metro y no eres capaz de leer los carteles, las gafas te hacen un pum. Si hay un obstáculo delante tuyo, te está explicando dónde estás tu obstáculo. Es decir, son unas gafas que te permiten tener una movilidad y que en el futuro lo que van a hacer van a ser la competencia de un Google Maps, porque serán capaces de llevarte de un punto a otro de la ciudad, lo cual va a ser una revolución para esto. Xenia, si nos puedes poner el vídeo, por favor. Perfecto. Pues esto, ahí hay realmente una oportunidad de negocio, porque tenemos 70 millones de personas afectadas por el problema de la visión de túnel y no tienen solución. Y es un mercado súper apetecible porque la gente está desesperada, están dispuestos a pagar lo que sea. Y ahí es la alta tecnología, la combinación de las tecnologías como la robótica, la visión de 3D, utilizan tecnología propia de la conducción autónoma, muy parecida porque el coche autónomo tiene que saber dónde está todo, dónde están los obstáculos, la gente que anda, los otros coches, las esquinas, y lo juntan todo con una realidad. Una tecnología avanzada que les permite a los discapacitados mejorar su vida. Aquí otra vez el mismo planteamiento. Tiene un impacto social que es muy evidente porque en estos momentos la gente con muy baja visión mm, solo tiene la opción del bastón. El bastón es muy limitado lo que puede hacer. Desde luego no te guía. O el perro guía. El perro guía, aunque se llame guía, no te guía. El perro guía lo que hace es evitar que cruces una calle, evitar choques, pero desde luego no sé. Si le dices al perro llévame a la farmacia, el perro no te va a saber llevar. Y además un perro cuesta entre 30 y 40 euros al año. Es un, son precios carísimos y además hay muy poco. En España hay 140 perros nuevos cada año. Son perros que se tienen que entrenar durante años. O sea que hay muchísima gente ciega o con muy baja visión que no entenderán nunca que es un perro porque además muchos de ellos no pueden cuidarlo en casa. Con lo cual, esta solución lo que hace es darle muchas más capacidades a la persona de baja visión y ser muchísimo más económica que los 40 años que cuestan. Pero es que además, desde el punto de vista económico, puede ser una inversión muy interesante. ¿Por qué? Porque decíamos, solo en Europa hay 7 millones de personas con esa dolencia. Es un mercado que crece, porque a medida que vamos envejeciendo, pues cada vez hay más gente con pérdida de visión, con diabetes, con retinitis, con tumores. Son gente que están dispuestos a pagar, lógicamente, porque es una mejora impresionante. En estos momentos no hay competencia y además puede tener otros usos potenciales para otras industrias. Es decir, que como inversor de impacto puede ser algo muy interesante. Os quiero mostrar ahora el vídeo. Yo colaboré con esta empresa y estamos en la fase de fundraising, o sea, de levantamiento de capital. Una empresa que hasta ahora las cosas a nivel de fundraising han ido muy bien que ha tenido la tecnología es tan puntera que ha tenido mucho soporte de la Unión Europea con inversión muy importante de euros. Y este es un vídeo que preparamos hace unos meses. No está actualizado en cuanto a las cantidades de inversión, pero el concepto sí que se ve y me gusta mostrarlos porque da un poco de información sobre cómo funciona la compañía y cómo aproximamos a los inversores de impacto. Xenia, si puedes compartir, por favor, el vídeo.
Veréis cómo funcionan las gafas puestas, veréis cómo se mueven las personas. Es un vídeo en Un inglés vídeo que en está inglés. subtitulado y creo que se puede seguir perfecto. People in the world with mobility problems caused by low vision. Low vision prevents them to move around safely, which results in falls, injuries, dependency, and isolation. That affects mostly people over 50 years old. So far, the only available solutions for mobility have been guide dogs and white canes. But guide dogs are extremely expensive, costing more than $40,000 and difficult to obtain, taking more than 3 years to get one. White canes offer very limited help and do not avoid dependency. BL Glasses uses artificial intelligence and robotics to create BL Smart Gaze. The goal of these glasses is to allow visually impaired people to go safely anywhere they want to go without the need of nobody accompanying them. These digital glasses are the only ones capable today of understanding reality to adapt it to the remaining vision, allowing the users to perceive obstacles and any other information they need for moving around. Besides that, it also boosts the remaining vision, including zoom and light conditions adaptations. Additionally, it will also provide audio cues complementary to the visual indications. Look down. The economics of the market of mobility for visually impaired people are attractive. 57% of interviewed patients in Europe are willing to pay up to 5,000 euros for a solution to their mobility issues. The market is expected to grow 30% in the next 10 years due to aging population. It is a total market of 9 billion euros, of which we plan to achieve 123 million euros over the next 5 years. BL digital glasses will be available in summer 2023. We are developing the next version of BL Smart Gaze, equipped with safe and accessible navigation, which will be released in 2025. Common navigation apps like Google Maps are not safe for the visually impaired because they have dozens of meters errors which can cause an accident. Our next version will combine scene understanding with 5G powered geolocation to provide an unprecedented level of positioning and orientation accuracy. We have started a strategic collaboration with Panasonic to jointly develop solutions for the visually impaired, combining our proprietary 3D and eye-scene understanding technology with their XR technology. We are currently running several pilot projects, including a major project in Barcelona to improve accessibility of public spaces. We have already secured funding of 1.3 million, and we are looking additionally for 1 million to complete the round. This capital will be used to expand our distribution network and develop the next version of BL Smart Gaze. Bien, a mí me encanta esta empresa porque es un ejemplo de alta tecnología aplicada al mundo de la discapacidad y que puede ser una inversión realmente interesante para no solo inversores de impacto, sino inversores en general. Y hasta ahora el interés es muy grande. Y claro, el hecho de que sea una empresa de aquí, pues con una tecnología que nadie más tiene en el mundo, pues es algo que la hace muy especial. Finalmente, el tercer ejemplo que os quería mostrar y que seguramente algunos de vosotros ya conocéis es una aplicación que se llama Too Good To Go, que la podéis bajar en cualquiera de vuestros móviles y que trata de solucionar o ayudar a solucionar parte del problema del desperdicio de la comida que a todos nos tocan. Sabemos que hay billones de toneladas anuales que se desperdician, que eso tiene un impacto medioambiental importante porque la comida es parte responsable de una parte de los gases invernaderos y que además económicamente es una cosa horrible. Entonces, su planteamiento, de hecho, es muy sencillo. Lo que hacen es contactar, poner en contacto a aquellas personas que quieren comprar comida con aquellas tiendas o supermercados o tiendas de comestibles o restaurantes que tienen comida que han cocinado y que no han vendido al final. Y es una plataforma sencilla, pero es un éxito extraordinario y que uno la puede bajar y en Barcelona, pues hoy no tengo ganas de cocinar en casa. Pues miro qué es lo que está disponible en mi zona y puedo comprarlo a un descuento de precio muy importante.
con lo cual lo que se hace es bueno para el consumidor, que compra mucho más barato, y desde luego bueno para el restaurante porque vende cosas que son vendería, y bueno para el medio ambiente porque no hay desperdicio de comida. Es una app que ha funcionado muy bien, está funcionando de hecho en distintos países, ya se ha expandido y que sigue exactamente la misma lógica. Y planteaba antes siempre he intentado explicarlo siempre con estos dos puntos porque es lo que nos interesa. Tiene que tener, para ser impacto, tiene que tener una inversión de impacto, tiene que tener un impacto social demostrable y medible. Y tiene que ser además interesante para invertir. Tiene que ser bueno para el bolsillo, tiene que tener un mecanismo. ¿Y por qué genera el impacto social? Porque, como decíamos, reducción del desperdicio de comida, reducción del CO2, para los consumidores obtienen los productos a mucho más precio, puede ser comida saludable y ayuda a los comercios. Pero es que además financieramente es una aplicación que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque como target tiene gente que busca ahorro, muchísimo. Gente que busca, el público que busca sostenibilidad, muchísimo. Es un negocio muy escalable. Una vez tienes la aplicación, la escalabilidad es relativamente fácil. Hay muchos negocios disponibles, muchos comercios dispuestos a entrar. Es un negocio fácilmente exportable. Empezaron en Dinamarca y se han ido expandiendo. Están en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en España, en Francia. Va a seguir creciendo. La tecnología no es extraordinaria. Eh, es una buena proposición. Y así lo han visto los inversores. Quería mostraros esta slide para acabar. Eh, Ahí vemos todas las rondas de inversión que se han ido haciendo en Google Go y veréis que se han invertido más de 40 y pico millones de euros ya en esta compañía, es decir, compañía de impacto que atrae interés de inversores. Y no solo estas, tendríamos muchos otros ejemplos en la India, en África. En África hay empresas de impacto que están levantando rondas de inversión de cientos de millones en estos momentos, de cientos de millones. Es decir, es un mercado que está en ebullición y que es súper interesante. Bien, hasta aquí mi presentación. Teníamos el plan más o menos de darla esta charla hasta las 6:40 y luego dejar un par de minutos para preguntas, interacción, dudas, opiniones distintas. O sea que abierto a partir de ahora comentarios y sugerencias y a todo lo que. Muchas gracias, Jaume. Pues invitamos a nuestros participantes, si tienen alguna pregunta, o bien encienden su cámara y la dirigen a Jaume, o si no, vía el chat, como queráis. A ver si alguien se anima. Si no, yo tengo alguna pregunta, o sea que... Venga, Juan, dispara. Sí, que parece que tendré que romper el hielo. Ah, mira, espera, el último momento, el último segundo. Mira, una pregunta de Berta. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Hay fondos de inversión de impacto en bolsa? Fondos de inversión de impacto en bolsa. Normalmente es una cuestión de terminología, pero normalmente las empresas de bolsas se suelen más llamar ESG. Las empresas de impacto normalmente suelen ser más de private equity, es decir, inversiones privadas o en acciones o en deuda, generalizando. Lo que sí que podrías encontrar en la bolsa, por ejemplo, son fondos o acciones que traten el tema del cambio climático. Ahí sí que puedes encontrar bolsas, o sea, es decir, grupos, paquetes de empresas que traten el tema del cambio. O empresas que traten el tema de la reducción de CO2 a través de vehículos eléctricos o movilidad en general. O el tema de reducción de tratamiento de aguas. Es decir, hay muchos, lo que se llaman fondos temáticos, más que fondos. Algunos de ellos se han puesto el nombre de impacto. A mí me cuesta más de verlo, tiendo a pensar más que el impacto suele ser más generado por empresas empresas privadas. ¿Por qué? Y ya sé que hay muchas opiniones ahí alternativas, pero porque en una empresa privada tú puedes influir sobre el management de la compañía. Son empresas más pequeñas, puedes tomar una participación más. Si tú compras una participación de una empresa como Apple,
va a ser difícil que nadie te haga caso. Vas a tener el 0,0000001% de, de su propiedad. Una cosa que nosotros trabajamos en la UBS, un tema que se llama el engagement. El engagement es, hay empresas, nació en Inglaterra, que lo que hacen es juntar muchos inversores en la bolsa y esos inversores que tengan una necesidad, un interés social, medioambiental, y esos inversores van juntos a las empresas. Por ejemplo, van a Apple y le dicen, pero ya juntan mucho dinero de inversores privados, de fondos de pensiones, de fondos soberanos y van con billones sobre la mesa. Y le dicen, señores de Apple, nos gustaría invertir en ustedes, pero no nos gusta que ustedes tengan este tema de desigualdad de género, este tema de tratamiento de residuos, este tema de CO2, o lo que consideren que no está bien en esa empresa. Estaríamos dispuestos a invertir en ustedes y este importe sustancial siempre que ustedes se comprometan a mejorar esta cosa, esta cosa, esta cosa. Y vamos a nombrar un auditor independiente para comprobar que ustedes van a hacer lo que dicen que van a hacer. Y si dentro de y nos vamos a poner unas marcas, y si hablamos de la desigualdad de género, pues en el comité de dirección no puede ser que haya un 15% de mujeres. El año que viene tiene que haber un 20 y 25, tiene que haber un plan para que lleguemos a un... Y vamos a nombrar esos auditores para que nos digan si esto está funcionando. Y en el caso de que no esté funcionando, nos vamos a ir al comité de accionistas, vamos a explicar que ustedes han comprometido que lo están haciendo, vamos a ir a los medios, lo vamos a explicar y en el caso de que la cosa no cambie, vamos a salir como inversores, vamos a desinvertir. Y esa es la forma de impacto, una de las formas de impacto posibles a través de se llaman los fondos de engagement, que sobre todo en los países anglosajones tienen más tradición. Tenemos otra pregunta de Josep Fabregat de Pensium, que nos pregunta, por vuestra experiencia, ¿se puede obtener financiación directa de fondos europeos invirtiendo en equity u otros mecanismos de capital en la compañía de impacto social? Sí, sí, sí. De hecho, a mí nunca me gusta que las empresas de impacto digan que son que alguien que pidan inversión porque son de impacto. Es decir, tienen que pedir inversión porque son buenas, porque generan suficiente retorno. Y además tienen que ser suficientemente buenas por sí mismos, el modelo de negocio. Y como, y como son suficientemente buenas, pues tienen el mercado financieros abiertos. Si además tenemos el ángulo de impacto, ¿no? Pues encima mejor. Y sí, de hecho además hay dinero específico para el tema de impacto, sí. Tenemos otra pregunta de Dani Elías. Enhorabuena por la presentación, Jauma. Me gustaría saber tu opinión sobre la inversión en países en vías de desarrollo, ejemplo, Latinoamérica, en fondos de impacto orientados a invertir en cooperativas agrícolas. ¿Son una buena forma de canalizar la inversión o debido a su dimensión pueden ser un freno para detectar buenos proyectos? Muchas gracias. Es un tema muy específico, es un tema muy complejo. Algunos fondos que lo están haciendo. Yo conozco uno específicamente porque tengo relación con ellos que se llama Clar Mondial en Suiza, que lo hace y muy bien, lo hacen desde hace muchos años y sí que tiene un impacto muy positivo. Ellos lo que hacen es para una cooperativa, por ejemplo, de Nicaragua o El Salvador, donde sea, que no tienen prácticas regenerativas. De hecho, mira, este jersey, este polo, por ejemplo, es de una cooperativa en una zona rural de Brasil. Y esta empresa, yo colaboré con una empresa de algodón regenerativo, que lo que hacen es ir a estas cooperativas que les dicen, os proponemos cambiar vuestro estilo de producción, digamos, para que se convierta en no solo en sostenible, sino en regenerativo. Es decir, que después de que hagáis recogido el algodón, la tierra quede mejor de lo que está. Eso significa ni pesticidas, y cambiar todas las prácticas. Claro, eso va a costar dinero. Eso significa mucha formación, significa nuevas semillas, eso significa una manera distinta de producir. Entonces, lo que hacen estos inversores es invertir, darles el dinero avanzado a los agricultores para que puedan cambiar sus prácticas y a partir de ahí, normalmente financiarles ese circulante y, si lo hacen bien, con esta gente de Clar Mundial, se vinculan luego ya con empresas como Nestlé, como Unilever, para que les compren de forma anticipada ya toda la producción y les garanticen unos precios justos. Entonces, sí que a mí es un modelo que me gusta mucho, es un modelo complejo porque es que tener un conocimiento muy profundo del país, de la cooperativa, de los temas agrícolas,
pero es un tema muy bonito y funciona. Y yo he estado invertido en uno de ellos desde hace muchos años y no me ha dado me ha dado un rendimiento que ha estado por encima del rendimiento del... O sea, ha estado bien, porque es una inversión a corto plazo de circulante, de cubrir circulante de 8 o 9 meses. Entonces, comparativamente con el mercado, ha estado bien. Y además tiene todo el impacto. O sea, para mí sí que tiene. ¿Hay más preguntas? Si no, te lanzo una. Jaume, ¿eres optimista con lo que está pasando pues, en los mercados con la inversión de impacto? O sea, ¿tú le ves realmente que es no solo un hype, sino que es algo que se va a mantener y que al final todas las inversiones serán consideradas de impacto, que es lo que entiendo que todo el mundo quiere que pase, ¿no? ¿O crees que va a ser una moda pasajera y nos vamos a olvidar de aquí 10 años de todo esto? Hay mucho hype, claro que lo que tenemos que ver es si hay sustancia detrás. Y yo soy optimista por naturaleza, pero de verdad que creo que es imposible que esto no. ¿Por qué? Porque las razones por las cuales tiene que funcionar no van a desaparecer. Es decir, el cambio climático es que no va a desaparecer. La ausencia de agua, el incremento de las temperaturas, la subida del nivel del mar, ojalá no tuviéramos los motivos para hacer. La necesidad de desarrollo en los países emergentes, la necesidad de llegar a la igualdad de género. Es decir, son megatendencias tan bestias que claro que hay hype, pero es que hay hype porque detrás hay sustancia. Y luego, claro que tenemos mucho greenwashing, es verdad, hay mucho. Pero con el greenwashing, ya sé que hay gente muy escandalizada, pero a mí me pasa que yo cuando empecé, todo mi esfuerzo se pasaba en contar qué es lo que podíamos hacer. Y no había greenwashing porque a nadie le interesaba, la verdad. Ahora hay mucho greenwashing porque a mucha gente le interesa. Bueno, pues tendremos que hacer un esfuerzo para distinguir lo que es greenwashing de lo que no. Pero lo bueno es que se está sumando mucha gente que hace años nos decía que esto era una cosa de hippies y tal. ¿Eh? Y yo siempre cuento la misma anécdota, pero cuando lanzamos en la UBS los primeros fondos sostenibles, los ETFs, estábamos ahí con el equipo viendo cómo los podíamos hacer y lanzamos el producto. Y desde la parte de Wealth Management fuimos a nuestros colegas de Asset Management y cuando lanzas un fondo, ellos te prestan 10 millones de dólares para que tengas un poco de liquidez. Entonces, lanzamos el fondo y normalmente los fondos se cubren muy rápidamente. Ese es el banco más grande, o sea, que tantos clientes. Y pusimos los fondos sostenibles y al cabo de un mes teníamos unas reuniones mensuales con nuestros colegas de Asset Management. Al cabo de un mes ellos nos habían prestado 10 millones y teníamos 10 millones. No había entrado nada. Y nos decían, no, y que nos decían, bueno, ¿qué pasa? No, bueno, darnos un poco de tiempo. El segundo mes había como 10 millones y medio. O sea, no había nada. Ya funciona este año. El tercer mes había, es que no había nada. Nadie quería esos fondos. Bueno, al final tenía que pedir de rodillas, darnos un mes más, darnos un mes más. Bueno, en estos momentos esos mismos fondos tienen 20 y tantos billones de dólares. ¿Ves? Los que montamos hace pues 10 años. Es decir, y no es porque esos fondos sean extraordinarios, bueno, por ahí, es porque los fondos están bien hechos, ¿eh? Pero que hay otros en el mercado. Pero es que, claro, los inversores institucionales ya no pueden, en aquel momento te decían, sí, pero es que el cambio climático, esto es de verdad. Y ahora ya no hay ningún inversor que te diga el cambio climático. Que no. Claro, tú repasas la lista de industrias, la aviación está impactada por el cambio climático, desde luego. ¿Cuál es el coche más vendido este año en Europa? Es un coche eléctrico. Es que en UBS mis colegas decían, de Research decían, en el año 2025 el 20% de los que tomamos en Europa van a ser eléctricos. Y eran bueno, se burlaban de ellos los analistas de otros países. Bueno, se van a quedar cortos, ¿no? El coche más vendido de Europa. Tú te miras la minería. ¿Qué tiene que ver la minería con la sostenibilidad? Bueno, necesitan millones de litros de agua para minar. Es decir, vas mirando todas las industrias, es que no hay otra. Sanidad, pandemias, es que no hay otra. Es que nos guste o no nos guste, puede ser Rubiales y puede ser Trump, puedes hacer lo que quieras, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Con lo que comentabas de greenwashing, solo un apunte, ¿eh? En el fondo, con un poco el razonamiento que tú decías, ¿no? Donde unos ven un problema,
los que somos optimistas por naturaleza le vemos como una oportunidad, ¿no? Y el greenwashing, si lo utilizamos como una oportunidad, están haciendo publicidad justamente del impacto Claro. positivo. Por lo tanto, un movimiento de una gran corporación como puede ser, no quiero personalizar, pero un Zara, que haga cualquier movimiento, una línea de ropa sostenible con algodón orgánico que utiliza, optimiza el agua, etcétera, y tal, ostras, al final tiene un impacto, porque Zara es mucho más potente a nivel de publicidad que cualquier otra compañía. Por lo tanto, solo lanzar esa línea, pues en el fondo ya está llegando a concienciar parte de la humanidad, ¿no? Porque Zara es una empresa global, ¿no? O sea que al final hay que verlo en el punto positivo, decir greenwashing. Bueno, otra cosa es que mientan, pero si realmente hacen greenwashing, oye, y aunque sea una parte pequeña, al final es una suma de todos nuestros esfuerzos como individuos y también como empresas. Si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte, yo creo que al final se conseguirá, ¿no? Tendremos que, de hecho, yo creo que no es para sacar responsabilidad a las empresas, no, el tema del algodón que comentabas, en India los últimos informes han salido fatales con orgánico, hasta que los han sacado de los índices de algodón orgánico. Ya lo que vende la India ya no puede ser algodón orgánico de tanto que habían mentido. Pero eso es malo, claro que es malo. Pero es bueno en el sentido que significa que los controles en otros países, pues el algodón de otros países sí que está funcionando. Bueno, pues tenemos nuestro trabajo es ver quién es quién, ¿no? Y claro, vamos a avanzar. Yo creo que el problema, hay una parte de empresas, pero sobre todo un problema de consumidores. Es decir, si queremos cada año comprarnos, como nos compramos los europeos, de media, 30 piezas nuevas de ropa cada año, pues ya da igual que una empresa saque una línea de algodón ecológico, porque cada pieza, con tantos litros, cientos de litros de agua, colorantes, pesticidas, no hay manera de que mejoremos. Es una responsabilidad de los consumidores y de las empresas, pero muchas veces les cargamos. Y los consumidores tenemos una parte de responsabilidad y de poder ahí. Lo mismo que los inversores. Parte de la inversión sostenible es importante, yo lo creo, pero hasta cierto punto, digamos, hay como una combinación de consumidor, empresa, gobiernos, Unión Europea con la nueva regulación de autos, de emisiones de CO2, consumidores, es todo un conglomerado y hay que tratar de trabajar. Exactamente. Pues si te parece, nos vamos con estos mensajes de compromiso, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? De buscar qué es lo que podemos hacer para mejorar en cierta manera, tanto como inversores, sino también como consumidores, que esto es lo que al final ayuda a avanzar, ¿no? En lo que es el impacto positivo. Y Jaume, sobre todo agradecerte muchísimo tu presentación de hoy, que ha sido muy ilustrativa, muy interesante y que hayas compartido pues experiencias reales. Esto ayuda también a tangibilizar y a aclarar un poco, ¿no? Muchas veces estos conceptos que parecen un poco ambiguos o no muy claros o malentendidos porque no se han explicado bien, pero yo creo que hoy ha quedado meridianamente claro de qué tipo de inversiones son las de impacto y por qué son tan importantes, ¿no? Por lo tanto, agradecerte muchísimo, Jaume, esta ponencia de hoy en este Finance After Work, que es el pistoletazo de inauguración de la temporada. Y habrá más charlas sobre inversión de impacto, porque que queramos o no, es un hype, pero que se va a quedar. O sea que nada, pues invitaros a que miréis la agenda y que miréis todas las iniciativas que hay de la Finance After Work, de la Barcelona Finance School. Y muchas gracias, Jaume, y hasta la Gracias a próxima. vosotros. Hasta la próxima. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Chao.